Lúculo. ¿Le gustaría ser como Lúculo? ¿Comer como lúculo? ¿Disfrutar como Lúculo? Lúculo. Era el gastrónomo por excelencia. El de los banquetes más fastuosos. El de los derroches más imaginativos en el reino del paladar. Lúculo. Se llamó Lucio Lucino Lúculo. Fue general del Imperio Romano. Corría el siglo I antes de Jesucristo. Lúculo. Fue gran vencedor de Amílcar y sus ejércitos. Derrotó a Mitrídates. Y acumuló enorme riqueza. Lúculo. Dedicó su vida a los placeres de la buena mesa. Los banquetes de Lúculo pasaron a la grande y general historia. El primer pecado. Esto de cocinar y de comer no es a veces ni tan simple ni tan inocente como se cree. Fíjense, si nos atenemos a la letra del mito, el primer pecado no fue de sexo, sino que fue de gula. Pero en aquella manzana cruda, estaban ya la posibilidad y hasta el anuncio de la manzana asada, esa que acompaña al hígado de oca fresco en papillota y hasta la indispensable botella de Sauternes. Así pues, menos mal que Eva aceptó la manzana. Breve paseo histórico por la cocina española. Lope de Vega menciona en sus escritos cientos de platos, manjares, viandas y pasteles. Calderón escribió un entremés que todavía es inédito, titulado Los guisados, en el que diversos platos de la cocina de la época polemizan sobre a cuál de ellos ha de otorgarse el título de rey o de reina de la cocina española. ¿Y saben quién gana? Pues sin mayores dificultades vence la olla podrida, el análisis estructural de cuyas recetas ofrece de por sí un retrato muy exacto de la cocina y de la sociedad de la época. Pero sin duda es Lope de Vega el más extraordinario documentalista sobre la cocina o sobre las cocinas españolas de la época, y si se hiciera un fichero de los platos que menciona, se obtendría un recetario tan voluminoso como los que nos legaron dos grandes cocineros escritores del tiempo, Francisco Martínez Motiño y Diego Granado. En el siglo XVI, o sea del XV al XVII, se produce un cambio importante. Había hasta ese momento una cocina de la corte que se repite en la cocina de la gran aristocracia y una cocina popular que era la de los hidalgos, ricos o pobres, y tanto urbanos como campesinos. Esa imagen clásica de un español del XVII, sobrio, ascético, senequista, epicúreo, que se contenta con pan, olivas y una corteza de queso, eso francamente merece serias revisiones. Vamos a ver qué es lo que pasa en los tiempos de Isabel la Católica. En los archivos se pueden ver todavía los libros de despensa del palacio de doña Isabel. El tipo de vituallas que entran en esa despensa indica una cocina rica y sustanciosa, pero sin aparato ni complicaciones, y no entra gran variedad de productos, hay cierta monotonía. Del mar llega algo, aunque poco, llega el besugo, llegan arenques, llega dentón, y pare usted de contar. No entra tampoco gran diversidad de verduras, ni mucha caza, y de carne solo lo elemental. Hasta que llegan los Austria. Con los Austria cambia todo, porque los Austria eran glotones, enormes glotones, y sus enfermedades que acabarían poniéndose de moda son las de la gente que come mucho, la gota, la hipertensión y diversos tipos de diabetes. Aparte de ese gusto inmoderado por la comida, razón principal del retiro del emperador Ayuste, en donde podía sin trabas ni preocupaciones políticas entregarse en cuerpo y alma a la glotonería, existe en los Austria a partir del emperador y entre los cortesanos y privados de los Austria una utilización ostentatoria de la cocina como un símbolo y un elemento más visible y eficaz del poder. Diego Granado, en su libro de arte de la cocina publicado en el año 1599, menciona recetas de más de 60 pescados distintos, y los documentos de la época indican que en los puestos de venta de pescado en Madrid a mediados del 17 apenas hay media docena de variedades. En la corte, el pescado, y sobre todo el pescado fresco traído de los puertos en enormes carretas cargadas de nieve y de hielo, era la materia prima más cara y más exótica, y solo aparecía de cuando en cuando y en las mesas de los muy poderosos. Así que un viajero británico, Bargrave, anotó que de los mercados madrileños abundaban toda clase de carnes y también legumbres, frutas y hortalizas, pero no se podía comprar buen pescado.
Siga conociendo las personalidades famosas que han dado su nombre a un plato. Rothschild. Mayer Anselmo Rothschild, célebre banquero alemán, fundador de la banca de su nombre en Frankfurt. Hay muchísimos platos que llevan su nombre. El salmón a la Rothschild quizás es de los más conocidos. Son rodajas de salmón envueltas con una farsa de pescado y empanadas, fritas con mantequilla, guarnecida la fuente con trufas cocidas al champaña, rábanos crudos y filetitos de lenguado con ostras al vino blanco. Y Savigny, Federico Carlos de Savigny, jurisconsulto, historiador alemán, fundador de la llamada Escuela Histórica del Derecho. Uno de los platos que se le atribuyen es el de huevos pochés, huevos escalfados a la Savigny. Van montados sobre un canapé relleno de puré de langosta y cubiertos con salsa riche. Talleyrand, el famoso estadista que tan destacado papel jugó en la historia, fue obispo juramentado en tiempos de la Revolución Francesa, ministro de Napoleón, conservó su puesto con Luis XVIII, fue también un gastrónomo ilustre y maravilloso anfitrión, diplomático de proverbial finura. Cuando estuvo en el Congreso de Viena le dijo al rey Luis XVIII: Señor, necesito más cacerolas que órdenes escritas. Antonino Carême fue su cocinero durante el Primer Imperio. Uno de los platos que llevan su nombre es el famoso timbal a la Talleyrand, un timbal relleno de lengua, higadillos de pollo y trufas. Y Luisa Francisca de la Beaune-le-Blanc, duquesa de la Vallière, favorita de Luis XIV de Francia, del que tuvo 4 hijos, era camarista de Enriqueta de Inglaterra cuando la conoció el rey. Se enamoró de ella y ella acabó por ceder después de vacilar muchísimo. Sustituida luego en el corazón del rey por Madame de Montespan, se retiró a un convento. Hay también un timbal de supremas de becafinas con trufas y vino de Chateau Yquem, que lleva ese nombre precisamente, becafinas a la Vallière.